nuestras canciones de adoración, ya hemos pasado por la confesión de nuestros pecados, que es necesario para poder adorar al Señor, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ya pasamos por esto, lo estoy diciendo por las personas que nos están escuchando pues a través del internet, que siempre antes de iniciar un estudio bíblico nosotros debemos hacer uso de la producción divina de la confesión para poder estar en un estado de espiritualidad, o sea, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información divina. Toda esta información es espiritual y edifica y alimenta al hombre espiritual. Recuérdense que nosotros tenemos un hombre espiritual nacido de Dios dentro de nosotros. Tenemos el hombre natural nacido de nuestro Padre y el espiritual que es activado pues por medio del Espíritu Santo y es el que aprende la palabra de Dios y es el que hace la voluntad de Dios. Porque en la carne no podemos agradar a Dios. Por eso es imperativo que nosotros entendamos ese asunto. Estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero, como tienen en la pantalla, esta es la lección número 138. La lección número 138, y esta lección pues nos sigue conduciendo al lugar donde nosotros queremos ir. 48, la Biblia nos dice, la hierba se seca y la marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y lo único que nos llevamos de esta tierra es la palabra de Dios en nuestro corazón. El que atesora la palabra de Dios tiene tesoros extraordinarios, porque la palabra de Dios no viene vacía. La palabra de Dios te mueve a hacer su voluntad en amor, porque lo que pasa con la palabra de Dios es que crea, es una manufacturadora de amor. Va creciendo el amor dentro de ti, el amor es lo máximo que hay. O sea, eso puede con todo. Entonces, y cuando tú trabajas, Señor, en amor, lo haces con todo tu corazón. Ahora que nosotros hacemos después de nuestra salvación es espiritual, tiene que ver con el reino de Dios, que es lo que estamos estudiando, y tiene que ver que la entrada tiene que ver con la salvación, o sea, con la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, pues bien, vamos a pasar por lo que hemos visto hasta el momento y de nuevo permítame enseñarle las herramientas que son utilizadas para respaldar la manera de pensar de los teólogos del reino ahora. Estas son las personas que se apegan a la teología del pacto. ¿Okay? Y estas son personas que, eso es una de las ramas de lo que es el pacto, la teología del pacto, que tiene que ver con ellos utilizan las instrucciones dadas a Israel como si fueran de la iglesia. Y lo que dicen ellos es que la iglesia ha suplantado ahora a Israel. Entonces Israel está eliminada, ahora lo que queda es la iglesia. Según ellos no existe un milenio. Esas son cosas que son inventadas por el hombre más o menos, o que utilizan varios subterfugios pues para decir que eso no va a ocurrir, que eso está ocurriendo en estos momentos. Y lo que estamos haciendo en esta iglesia es quitándole la máscara a este asunto para que nosotros podamos defender el Evangelio. Y lo estamos haciendo con una cantidad enorme de versículos bíblicos que respaldan esa posición. Y hemos visto los versículos bíblicos que utiliza este campo para proponer su punto de vista. Y al examinarlos uno por uno nos damos cuenta que no es suficiente para llevar esa manera de pensar y decir que de esa manera va a ser. Sí se dan cuenta, y por eso hemos estado haciendo esto muy minuciosamente. Es avanzado el estudio, la mayor parte de las iglesias no hacen ese estudio porque solamente se reúnen una vez a la semana y lo que quieren hacer es pues, hacer sentir bien a la persona para que salga y regrese. Nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios, somos discípulos, porque esa es la palabra que utiliza la Biblia, somos discípulos de la palabra, no solamente personas que vienen una vez a la semana para escuchar un pequeño sermón de 15, 20 minutos y ya. Entonces, primero que todo veamos esta herramienta entonces que es extraordinaria, que ellos utilizan para poder pues, presentar su posición. Y la primera que vamos a ver aquí, ahí tienen la herramienta, la hermenéutica complementaria. Y cada vez que les pongo este tema, les pongo esta hermenéutica. La hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir. Muy interesante. Ustedes han oído hablar personas que están en la gran iglesia, vamos a decirlo, que bueno, la Biblia no es solamente la revelación que existe, porque hay revelación verbal que ha sido dada a los padres de la iglesia. ¿Verdad? Desde Pedro hacia abajo, todos los jefes, los papas han recibido esta información verbalmente y por eso hay más. Lo que pasa es que para el pueblo solamente lo que hay es lo que está en la Biblia. O sea que eso es hermenéutica complementaria, porque la escritura es suficiente para todas las cosas en nuestra vida. No necesita más. Y el libro de la Biblia fue cerrado en la isla de Patmos por el apóstol Juan y dice al final del libro, el que le añada algo, le quite algo a este libro, será anatema.
Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios se protege a sí misma. Estas personas pues están inventando cosas adicionales que no pertenecen. O sea, se ha convertido en una religión, la levadura ha llegado a tal punto que ha tomado posesión de estos lugares. Ahora, por mucho tiempo sí han dirigido y han mantenido una posesión correcta, pero como hemos visto, pues ahora se han ido por otros lugares que es normal, pues con el asunto de la levadura y la masa, es normal que eso ocurra, porque las personas que presentan la posición fuerte bíblica, pues se mueren. Y si no hay personas que continúan, entonces eso va desapareciendo. Y hay otras personas que entran y van proponiendo su manera de pensar, y de ahí viene el problema. Entonces, ellos hacen que la revelación del poder esté abierta, permitiendo de esta manera significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Entonces, claro está, ustedes comprenderán que si tú haces esto, la Biblia queda abierta para la exégesis, ¿verdad? Con E y S. Entonces, que es inyectarle a la Biblia pensamientos de la persona que lo está leyendo y no permitiendo que la Biblia salga del pensamiento del agiógrafo, de la persona que lo escribió, hacia ti, que es exégesis, o sea, de adentro para afuera en vez de afuera para adentro. Entonces, esta hermenéutica complementaria también es utilizada por los teólogos que se encuentran en el campo de la teología del reino ahora, y hay tres cosas que son muy importantes. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos ¿cómo le llaman a este? Un taburete, ¿sí? Okay. Una banqueta, ok, vamos a decirlo de esa manera. Una butaca, ok. Esta butaca puede tener tres patas, ustedes la han visto de tres patas. Entonces, estas tres patas son importantes porque son las cosas que te permiten verlos claramente. Si ellos tienen alguna de estas, una de estas es suficiente para saber que ellos están en este campo y son presentar al reino davídico como funcionando ahora desde el cielo en una forma espiritualizada. O sea que no hay necesidad que regrese el Señor porque Él ya está gobernando la faz de la tierra. Eso es una mentira. Y después no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Y eso es otra mentira enorme. Para nosotros que entendemos el asunto sabemos que eso es espurio, es falso, eso no tiene base en la Biblia, pero ellos sacan ciertos versículos y lo acomodan a su manera para que diga eso. Y además asevera que el motivo primordial por el cual el hombre ha sido hecho es para salvarlo. Y eso no es así. El motivo primordial es para demostrar que Dios es justo y es amoroso y Él hace las cosas de la manera correcta. Y claro está, eso lo propone el campo que es promulgado por Satanás porque Satanás quiere hacer de Dios mentiroso. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto a nosotros nos da una amplia información que nos permite ver ese ataque que existe en la iglesia. Y les digo, el 90% de la iglesia ya está pegada a esa manera de pensar. Lo que ocurre es que sí creen en el Señor Jesucristo, sí creen que Él es el Salvador, o sea, ¿tienen la salvación? Sí, porque el que cree en el Hijo tiene salvación. Pero el problema es que no pueden crecer espiritualmente. No pueden llegar a obtener los galardones que tiene Dios para las personas que abarcan o que de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú no crees que el Mesías va a regresar, que es una promesa que está hecha en el Antiguo Testamento, entonces tú no le estás creyendo al Mesías, tú no estás creyendo a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te están engañando y te están diciendo que así no es. Entonces, si tú no crees al Señor y su palabra, tú no puedes crecer. Nosotros tenemos una meta, un norte, nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos y nosotros entonces arreglamos nuestra vida para llegar al objetivo. ¿Okay? El objetivo es la gloria de Cristo. Glorificar a nuestro Señor. Para eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí para ser glorificados por Él. Eso viene automáticamente. Cuando tú glorificas al Señor, automáticamente tú eres glorificado. Pero no lo puedes hacer al revés, que yo me voy a glorificar a mí para que se glorifique el Señor. No, Señor. Eso es al revés. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no estamos aquí para que el Señor esté arreglando nuestros problemas personales. Hay muchas personas vienen al Señor porque tienen una serie de problemas personales increíbles, porque han tomado decisiones tremendas y a la final quieren que operación curita, ¿verdad? Que le pongan su curita, que le pongan su bandita, le den una edición y se los cure y después se van, porque ya me tocó mi situación, nos vemos, aquí te dejo, toma $10,000, te dejo aquí para pagar pues lo que me hiciste. Como si van a comprar al Señor por el dinero. Eso no es así. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que las personas que verdaderamente quieren conocer a su Creador son los discípulos, son los que vienen a enterarse de Él. Ahora,
Lo que nosotros sabemos como discípulos de Dios es que si a Él hace que todas las cosas operen para bien en tu vida. No tienes que estarle pidiendo nada porque esa es su política. Y cuando tú conoces la política estás tranquilo. Él va a hacer que tú veas las cosas de una manera que antes no podías ver. Que estás enfocándote en el Señor y Él es el que hace, es Él el que da. Y si no me creen, fíjense lo que les dice Él al pueblo de Israel cuando están cruzando. Si ustedes hacen lo que yo les digo, yo los voy a bendecir desde que se levantan hasta que se acuerdan. Todo lo que su mano toque yo lo voy a bendecir. O sea, son promesas del Todopoderoso. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, pues no hizo todo el universo, no hizo la tierra, no hizo todo lo que está dentro de ella. Claro que tiene el poder para hacerlo. Entonces, eso es algo muy interesante que nosotros tenemos que enfocarnos. No estamos aquí para que Dios resuelva nuestros problemas. Nosotros estamos aquí para conocerlo a Él. Y si tú lo conoces a Él, todos los problemas están resueltos. Eso es normal, o sea, esa operación normal, ¿no? Le podemos llamar operación gravedad, porque si te tiras de arriba, caes, ¿verdad? Si vas al Señor, te caen las bendiciones arriba. Punto, de esa manera funciona. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo algunos de los argumentos misceláneos utilizados por estos teólogos del reino ahora, o la inactividad presente de Jesús. Que Jesús, si no está gobernando del cielo en este momento, está inactivo, no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces el Mesías está con los brazos cruzados en el cielo según ellos, y no está gobernando. O sea que ellos ponen una cosa comparada con la otra y llegan por el silencio, llegan esa conclusión. Entonces, también vimos el argumento del espantapájaros, que consiste pues en caricaturizar a una persona o los argumentos o la posición del oponente, tergiversando de esa manera o exagerando o cambiando el significado de sus palabras, ¿verdad? Para facilitar el ataque lingüístico o dialéctico. Tú le cambias el significado, entonces lo echas abajo. Eso es lo que hacía Platón, de paso. Platón podía darte un argumento, tú le decías una oración completa, él sacaba una de las palabras que utilizaste y le cambiaba la definición, y al cambiar la definición a esa palabra, ¡fum!, echó abajo el argumento. ¿Okay? O sea que es muy interesante, y eso sigue funcionando, es parte de la retórica. Recuérdense que la retórica es tremenda, se utiliza para cambiar la mente de la persona, es dialéctica, tiene diferentes nombres lo que produce esa retórica. ¿Okay? Entonces, el sincretismo proviene del hecho de que las personas que están fuera de la cristiandad utilizan ese tipo de argumentos para penetrar la iglesia. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil si tienes el conocimiento cómo hacerlo. Entonces la persona incauta que no sabe, no tiene conocimiento, pues se deja engañar porque no tiene cómo refutar ese avance. Entonces, lo que vamos a hacer pues es preguntarnos que si es válida la manera de pensar que dice que si Jesús no está gobernando ahora como rey desde el cielo, entonces presentemente no está haciendo nada. Entonces, el dispensacionalismo tradicional, que es al que nosotros nos apegamos, ha reconocido por tiempo que la sesión presente de Cristo como una sesión activa en la cual Cristo, mientras que está sentado a la derecha del Padre, está involucrado en numerosas actividades. Y la vamos a ver. Y comenzamos a ver algunas de ellas la semana pasada. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre en gloria y que en nada está inactivo. Y permítanme, lo que voy a hacer es que le doy una cantidad de versículos bíblicos que tienen que ver con este tema que les estoy presentando, porque nadie mejor que la Biblia para decirnos las cosas. Dice, ahora bien, el punto principal se les ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se hace diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces tenemos un sacerdote que está intercediendo por nosotros. En esa ocasión también le cité a Louis Perry Schaeffer, y se la voy a citar de nuevo con otra porción. Recuérdense, Louis Perry Schaeffer fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Es uno de estos hombres súper eruditos que tiene una mente prodigiosa, escribe volúmenes. Hay volúmenes de teología sistemática que este hombre escribe. Tiene mucho de lo que él enseña que proviene de Louis Perry Schaeffer. Esto es una cadena. Nosotros nos paramos en los hombros de otras personas que han hecho descubrimientos. Claro está que el pastor tiene que leer muchísimo de diferentes fuentes para poder verlo, para poder ver las cosas de la manera correcta. Entonces, este señor se lo cité la semana pasada, y entonces también comenzamos a ver el asunto de la sesión presente de Cristo con más detalles. Y les di solo un pequeño ejemplo de esas actividades presentes con las cuales el Mesías, o sea Jesucristo, está ocupado. En Juan 1:3, dice, de nuevo se las pongo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que nada de lo que existe, nada de lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces,
puede existir sin que Él diga exista. ¿Okay? Muy interesante todo esto. Entonces, en su presente posición en gloria, se las he enseñado con Colosenses 1, 16 al 17, con Juan 7, 17, 5. Les dije que así como Cristo creó todas las cosas, en este momento también sostiene todo el universo que Él ha creado. O sea que no está con los brazos cruzados. Él mantiene, Él es el Mesías, ¿verdad? Él es el Jesucristo. Y Él está sentado a la derecha del Padre, pero a su vez Él mantiene el universo entero. El universo. Entonces también, Él también ha sido nombrado como la cabeza de todas las cosas relativas a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, les cité en esa ocasión a Efesios 1, del 22 al 23, y a Colosenses 1, 18. Todo eso se los dije la semana pasada. En esa posición, él funciona como el marido con su novia, que es la iglesia. Y les cité a Efesios 5, 22 al 23. Y después, él ocupa la posición como el edificador de la iglesia. O sea que él está en estos momentos arriba, pero no está gobernando, sino que está edificando su iglesia, que es su novia, que es su cuerpo. ¿Okay? Su cuerpo en este momento pasa a ser su novia cuando regrese. Y les 16, 18, ese yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y les hablé pues acerca del asunto de la roca, del cual se habla desde en el Antiguo Testamento. Esa palabra la roca la vas a escuchar una y otra vez con referencia al Mesías, con referencia a Jesucristo, con referencia a nuestro Dios. Entonces, y no está hablando de Pedro como si fuera Pedro el fundador de la iglesia. No tiene que ver nada con el asunto. Es uno de los cuantos escogidos por el Señor, que sí creía en el Señor, pero él no es la base pues de esto. El libro de los Hechos, el cual documenta tanto el nacimiento como el crecimiento de la iglesia primitiva, demuestra la efectividad que tiene el Mesías como el arquitecto de la iglesia. Él es el que la hace. Y le cité una cantidad de versículos bíblicos, entre esos están los Hechos 2:41, 2:47, 4:4, 5:14, 15:14, y el libro de los Hechos claros del crecimiento de la iglesia, que lo vimos la semana pasada. Lo vimos con los Hechos 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20, 28, 30 al 31, que hablan de la progresividad del crecimiento de la iglesia primitiva. Y les dije que a veces da información que no es tan clara, mismo hecho. Y hasta ahí terminamos la semana pasada, pero ahora lo que quiero es darles un poquito más de versículos referentes a este tema en particular, y ustedes se van a dar cuenta de que esto es algo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, es el trono de la gracia. Lo hace por medio de su palabra escrita. Él es el que da los dones espirituales. Él lo supo. Él da los dones espirituales desde la eternidad pasada. Él supo quién iba a vivir porque Él es el que da el alma, ¿verdad? La vida humana la da el Señor. Y Él sabe a dónde pone esa persona, en qué familia va a nacer, con qué idioma va a estar, qué lugares va a viajar. Ya Dios sabe la vida de la persona, ¿verdad? Y Él sabe que esa persona es positiva a la palabra de Dios o que no iba a ser positiva a la palabra de Dios. De todas maneras, dones espirituales, que se activen o no se activen porque la persona no los conoce, eso es otra cosa. Pero que los dones espirituales se los da Dios en la eternidad pasada, sabiendo todas las cosas simultáneamente, sí. Entonces Él es el arquitecto, Él sabe, Él pone, Él hace nacer personas a los cuales le da un cierto don y a través del uso del libre albedrío de ese individuo, no porque le toca el botón para que lo haga, ¿verdad? Yo voy a hacer este va a servir para mí, pum, y no. Él sabe que la persona va a ser positiva porque Él puede ver las cosas simultáneamente. Entonces, Él va orquestando en su arquitectura, va edificando a toda la iglesia desde el cielo, porque Él es el Todopoderoso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es algo muy interesante. A nosotros nos da a saber que si tú tienes un don espiritual, Dios lo supo en la eternidad pasada y te lo dio a ti. Una de las cosas que con nuestros se descubren sin tener mucha información bíblica. Y hay otros que se descubren a través de mucha. El asunto es que aquellas personas que crecen espiritualmente explotan su don. Y ese don te da una felicidad extraordinaria. Hay personas que tienen dones de ayudas, hay personas que tienen dones de evangelizar, hay personas que tienen dones de dar, hay personas que tienen dones de dar, señoras y señores, que dan o que sirven, que ellos tienen la urgencia, la necesidad de servir. Uno de esas personas que ustedes pueden ver que tiene ese don, sin duda alguna, mi amigo Rey.
Aquí viene, ¿ustedes creen que yo le dije, ven aquí me ayudas? No, él mismo se presentó, se puso. Ahora, ¿que es perfecto? No, porque nadie es perfecto. Pero a pesar de los problemas, de los traspiés, ahí está, y el que está y el que pertenece, lo está haciendo uso de sus son espirituales. Muchos están relacionados con el crecimiento de la iglesia. Y es muy importante, porque nosotros no estamos aquí para vivir nuestra vida y la parranda y la cosa, y que yo. No, no, no. Ya tú no eres de ti, ya tú no te perteneces, ahora perteneces al Señor. Entonces el uso de tus dones es para la edificación de la iglesia. Y eso lo está orquestando Dios desde el cielo. Okay, Él sabe quién es y quién no es. Y es galardonador de los que lo buscan, dice el Señor. Entonces, ¿qué estamos hablando? Aquí estamos en una tremenda herencia. No hay inversión más grande que tú puedas hacer en la faz de la tierra que conocer al Señor. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Okay, se los digo. La palabra de Dios es muy clara en este asunto. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que todo esto ocurre y es presentado pues en el libro de los Hechos. Aquí tienen a los Hechos de los Apóstoles el versículo 16 del capítulo 1. Hermanos, tenía que en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Entonces aquí nos da información que no es tan clara en lo que corresponde a la progresividad de la iglesia, pero aquí estamos viendo el inicio de la iglesia, porque Jesús sabía que iba a ser entregado y él en ese aposento le dice a los discípulos que viene algo nuevo. Y cuando Judas fue a entregarlo a él está dando a ellos información adicional para que se inicie la iglesia. Entonces, no es tan claro porque no te está diciendo la fecha, como dicen los otros versículos, que a la iglesia vinieron 6,000, vinieron 3,000. Toda esa población que venía era judía, señoras y señores. La población de la que se está hablando, esto comienza en Israel. Y en Israel, miles, cientos de miles, me atrevo a decir millones de judíos creyeron en el Señor Jesucristo como Mesías, como su Mesías. Lo que pasa es que Satanás es muy astuto y ha hecho desastres después de esto. Entonces, estos reportes del progreso del crecimiento de la iglesia primitiva son evidencia del vigor de la actividad presente de Cristo como el edificador de la iglesia. Entonces, más allá de esto, porque hay más información, Cristo fue el otorgador inicial de los dones espirituales a todos los miembros del cuerpo de la iglesia. O sea que inicialmente Él fue el que dio los dones espirituales mientras estaba en la faz de la tierra. Y posteriormente el Espíritu Santo es el que se encarga de dar esos dones espirituales. Provienen de la misma fuente que es Dios omnisciente. Entonces Él sabe a quién se lo da. No es que tú te lo merezcas, ni te lo ganes. No, Señor. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es desvestirnos de la arrogancia pensando que somos tan importantes y tan interesantes y tan inteligentes y que Dios tiene que bendecirnos. Que no es que sale el rayo y me están tomando la foto, así, porque son muy importantes. No, Señor. ¿Okay? Nosotros no somos nada sin el Señor. Recuérdense de la historia de David. ¿Quién era David? El niño menor, lo mandaron allá a cuidar a las ovejas, enfrentarse con los osos y con los leones, con todo eso afuera. Un niño jovencito. ¿Y en quién confiaba él? En el Señor. Y de ahí lo saca y lo pone arriba como rey, pero no solamente como rey. Ahora es el padre de su hijo mayor, que es Jesucristo, y su descendencia es para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, señoras y señores. Él amaba al Señor. Entonces, tenemos que recordar eso porque no podemos perder el tiempo. Ya el mundo ya nos ha engañado suficiente. No nos podemos seguir engañando por el mundo. Pues aquí tenemos la información que nos permite ver a nosotros la realidad de los asuntos. Entonces, Él fue el otorgador inicial de los dones espirituales a todos los miembros del cuerpo que es la iglesia. Y eso, de acuerdo con Hechos 4, 7 al 12, que procedo a ponérselos en la pantalla. Les dije que le voy a dar muchísima información bíblica para que ustedes se den cuenta de esto. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don, ¿no?, el regalo espiritual de Cristo. Porque tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahí tienen ustedes los dones que le da a los hombres. Él es el inicial. La expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Estamos hablando del tercer cielo. Recuerden, el tercer cielo está más allá del espacio sideral. ¿Okay? El segundo cielo es el que rodea la tierra, estamos hablando de la atmósfera. El segundo cielo es el espacio sideral. El tercer cielo es más allá del tiempo y del espacio, que no está sujeto a nada de eso. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces,
Aquí dice, y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hace él como ejecutivo principal? El Chief Executive Officer, como dicen aquí, el ejecutivo principal de la iglesia. Él sienta política, hace sus planos, pone su programa de edificación y comienza a llamar a las personas que vienen en diferentes momentos históricos para que eso se difunda hasta el punto que él quiera, porque él sabe la astucia de Satanás y cómo él va a penetrar a la iglesia y cómo va a causar problemas tan grandes como lo que estamos viendo hoy en día. Sutiles, ¿de qué tamaño? Okay, aquí el baluarte principal de la cristiandad del día de hoy es los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando con los Estados Unidos? Está siendo derrocado, destruido por el sistema mundial. Y lo hacen legislando, hablando de que le están haciendo el bien a todas las personas, que cómo es posible que los cristianos no puedan ver la necesidad que tiene un ser humano de escoger cómo va a vivir su vida. ¿Verdad? Suena muy bonito, eso es maravilloso. Bueno, nosotros no nos metemos con la vida de nadie. Aquí nosotros lo que seguimos son los estatutos que Dios nos da a nosotros en la edad de la iglesia. Pero no nos metemos con la vida de la otra persona. Lo que sí sabemos es que si tú persigues ese estilo de vida, te vas a destruir. Porque nosotros mismos hemos estado ahí, nosotros mismos tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros mismos sabemos de lo que somos capaces. Pero no nos estamos metiendo con la vida de ellos. Nosotros sabemos que sí causa destrucción. Porque Satanás está aquí para robar, matar y destruir. Entonces nosotros conocemos las astucias de Satanás y nos alejamos de ellas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos previene. Nos dice, mira, no te metas ahí porque eso es malo. Es malo, te va a hacer daño. Entonces, si tú quieres entrar, pues éntrale. Pero la palabra de Dios permanece presente. Mente te va a hacer daño. Después los bemoles, y pues, ay, ¿cómo es posible? Ahora sí vas a la iglesia para que Dios te dé a ti, que te cure, ¿verdad? Entonces, pero si tú tienes el conocimiento previo porque tú amas al Señor, eso es basura. ¿Te das cuenta que eso es basura? ¿Para qué te vas a meter con basura? ¿Okay? Yo les he dicho a ustedes una analogía similar. Si tú sabes que hay algo malo, y tú dices, ay, vamos a meter de todas maneras, pues tengo la necesidad imperiosa de entrarle a eso. Y yo lo que le sigue es, si tú sabes que yo voy a hacer unas galletitas muy sabrosas y le voy a poner un poquito de harina, un poquito de azúcar y vainilla y le voy a poner mantequilla y un poquito de crema, etcétera, etcétera, la voy a adobar, la voy a meter, pero le voy a echar un poquito de pupú de perro. ¿Ok? Un poquito nada más, no mucho, solamente para darle el saborcito. ¿Ok? Y tú lo sabes, yo le voy a poner un poquito, cada una tiene su poquito, ¿verdad? Sabiendo eso, ¿tú te la comes? Bueno, algunos dicen, bueno, si tengo un hambre tremendo, sí. Le entro a todo porque yo no me voy a morir de hambre, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que sucede. Sabiendo, ¿verdad? Y tu naturaleza pecaminosa te está pidiendo, entonces tú sabes que eso no es bueno, pero bueno, ¿qué otra alternativa tengo en estos momentos? Entonces no puedes esperar por Dios para que Él te resuelva, sino que vas directamente al sistema cósmico para que Él te resuelva today, hoy, tu problema. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos porque somos, la palabra de Dios lo dice de otra manera, no utiliza las galletitas, sino utiliza el vómito de perro. Que el perro regresa a su vómito porque pensó que había algo ahí que era bueno y se lo vuelve a comer. Regresa el perro a su vómito. ¿No? Sí, pues la palabra de Dios es muy explícita. De todas maneras, ustedes saben lo que les estoy diciendo. Es muy interesante, pues cuando tú perfilas las cosas de la manera correcta, te das cuenta, wow, nosotros somos tremendos, aquí hay algo que es horrible. Entonces, esos dones espirituales que Dios ha dado han sido soberanamente otorgados por Dios. Él es el otorgador de esos dones. De nuevo, nadie se los gana, nadie se los merece, nadie trabaja por ellos, simplemente le caen a Él porque Dios se los dio. Él es el soberano y se los da a sus hijos. Estamos hablando de los hijos espirituales de Dios, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 2:4 nos dice, testificando Dios juntamente con ellos, como por prodigios y por diversos, por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahora ya no vemos que Jesús es el que lo está haciendo, ahora es el Espíritu Santo el que está otorgando a los dioses después de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo. Entonces ahora tenemos que el soberano de otorgador de los dones espirituales es el Espíritu Santo, ¿okay? Que es omnisciente tanto como el Padre, tanto como el Hijo. Entonces esto es para clarificar las cosas
de Dios. Después, estos dones tienen que ver con habilidades que han sido otorgadas y energizadas, si lo podemos decir de esa manera, por el Espíritu Santo. ¿Cómo son energizadas? Son otorgadas. Ya nosotros sabemos que son otorgadas porque Él es el que las hace, tú no tienes que ver nada con el asunto. Pero para energizarlas, para ponerlas en vigor, en acción, tú con tu libre albedrío tienes que decir sí. Y sé que tengo el don y yo lo que voy a hacer es que me voy a llenar de la palabra de Dios para comenzar a hacerlas, porque Él es el que te va a hacer que lo quieras hacer. Y yo, ¿cuál es el ejemplo que les pongo? ¿Ustedes me llaman a mí para que yo venga a enseñar en la iglesia? Ustedes me dicen a mí, Orlando, estudia, que tienes que poner tus lecciones. ¿Verdad que no? Nadie me lo tiene que decir, señoras y señores. ¿Ustedes creen que yo voy a escoger otra cosa y no hacer esto? No, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Puedo postergar un día. En un caso muy especial, porque como no hay vacaciones, entonces un día pues está bien. Pero es postergación, no es eliminación, ¿verdad? Cambiar solamente el día. Pero los fines de semana ni de riesgo. ¿Okay? No, a mí no me interesa, yo voy a hacer. Yo sé que con el trabajo las personas se cansan y de vez en cuando una vacación está bien. ¿Okay? Pero el asunto es que tú puedes tener la información contigo y escucharla seriamente, ponerte, ok, voy, pero aquí primero Dios. Y escucha tu lección y después hace lo que tienes que hacer. Yo he pasado por ahí cuando estaba yendo a la iglesia. Entonces, es algo muy interesante. ¿Okay? Nosotros somos los que decidimos. Una vez que tú conoces la palabra de Dios, ese don espiritual te da, es algo maravilloso. Poder servir al Señor es algo extraordinario. Es algo extraordinario, ponerse a su disposición. Entonces lo que quiero hacer es que estos dones tienen que ver con las habilidades que han sido otorgadas y energizadas, pues cuando tú estás dispuesto por el Espíritu Santo, con el propósito expreso de servir a Cristo primordialmente dentro del contexto de la iglesia local. Porque en la iglesia local es donde se difunde la palabra de Dios y de la iglesia local, si está funcionando de la manera correcta, las personas van a hablar de Cristo a otras personas. Y así va creciendo. No es para... La iglesia local no es para todas las demás iglesias, es local. Cada pastor tiene su rebaño, en otras palabras. ¿Cuántas ovejas puede tener un pastor? Piénsenlo, si se está utilizando la analogía del pastor y rebaño, ¿tú crees que un pastor puede tener un rebaño de 3,000 ovejas? ¿Ah? Necesitaría 200 perros para, imagínate, silbar a todo eso y que los traiga, no puede, son más o menos de 100 ovejas, 200 ovejas. ¿Okay? ¿De qué tamaño son los rebaños normalmente? Tú puedes ir al internet y pon ahí, porque me interesa saber esa información, porque no la vi. ¿De qué tamaño son los rediles normales de un pastor? Ahí, ellos te dan la información en inglés o en español. Entonces, ustedes pueden ver de que estas mega iglesias que hacen tantas cosas y que tienen 5,000, 10,000 personas, poco dudoso, pero sí puede. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo, Él sí tuvo 5,000 personas a los cuales le dio el pan, pero ese es nuestro Señor Jesucristo, y tenía los 12 apóstoles, y tenía las personas que lo seguían, o sea, había hecho algo extraordinario. ¿Okay? ¿Puede ser? Sí puede ser, pero eso fue un evento de un solo día. ¿Okay? ¿Sí me explico? Cuando tú tienes algo que es constante, pues puede llegar a 300, 400, 500 personas, 1,000 personas, se puede llegar a auditorios que llevan esa cantidad de personas, pero es muy interesante pensarlo, ¿okay? Porque ya cuando tú pasas de eso y comienzas a hacer sucursales, ya la cosa cambia, ya no es la misma persona, ahora son sucursales hablando de lo mismo que dice esta persona y se convierte pues en una franquicia básicamente. Bien, entonces lo que quiero hacer es, le quiero dar el listado ahora que se encuentra en 1 Corintios 12 del 1 al 31, donde están los dones espirituales. ¿Okay? Bueno, a veces nosotros lo leemos, ahí van a encontrar ustedes dones que ya están extintos, pero inicialmente estaban en la iglesia. ¿Okay? Y yo les voy a explicar eso posteriormente. Pero por ahora les quiero dar esta porción para que ustedes se den cuenta de estos dones espirituales. Aquí está el apóstol Pablo, que está hablando precisamente de este tema. Era un tema candente, era un tema muy interesante, y es un tema pues que nosotros tenemos que entender. Dice lo siguiente entonces, en cuanto a los dones espirituales, fíjense que son espirituales, no son dones carnales. No es que tú eres el superatleta y que tú eres la persona que va a hacer esto. No. No tiene que ver con la parte carnal, natural, sino con la parte espiritual. Entonces, no quiero hermanos, está hablando con la iglesia, no está hablando con gente fuera de la iglesia, que sean ignorantes. Saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos.
Que fíjense que esto es algo que él está diciendo que todos eran arrastrados. Eso nos incluye a nosotros. De alguna manera u otra nosotros íbamos a algún lugar porque algo nos decía que hay un ser superior y entonces tú te pegabas a algo, o a algún santo, alguna cosa pues que la gente utiliza como muletas para mantenerse. Entonces, eran arrastrados a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. O nadie puede decir eso. Yo me recuerdo que antes de conocer al Señor, yo hacía chistes del Señor, chistes de Jesucristo. ¿Okay? Que eran cómicos. Ahorita unos chistes, a mí, ponerme a hacer chistes del Señor ahora no me pasa por la cabeza. O sea, yo me recuerdo que una vez estaba en Monterrey, hice un chiste y resulta que el grupito donde estaba era un grupo muy religioso. Y la primera vez que nadie se ríe de mi chiste fue ahí. Y yo caí en cuenta, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Una persona vino y dijo, no te preocupes, que no sé qué, pero me di cuenta de que, bueno, es interesante. Ya, pues, eso se me quitó de arriba porque ya no, eso es no respetar pues a nuestro Señor. Y después dice, Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo no te convence de que Jesucristo es el Señor, nadie te convence. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. O sea que Él es el que está orquestando y es para Él, para su gloria que Él lo está haciendo, como comprenderán. Nosotros estamos ligados a Él. Pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común. ¿Okay? Esta palabra común tiene la palabra comunismo. Ustedes me creerán que hay personas que están en el campo izquierdista que utilizan esto para decir que el comunismo, que Dios era comunista. ¿Okay? Cuando no tiene que ver nada con ese asunto. Estamos hablando del bien común de la iglesia para su crecimiento. ¿Okay? Y esto, claro, el comunismo está al lado pues, del sistema cósmico, no está al lado de Dios. Entonces, pues dice, fue dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Recuerden que la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios en tu corazón. Hay personas que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, que tienen sabiduría, están en el momento preciso de decir las cosas cuando lo tienen que decir. Y el conocimiento es, en la iglesia primitiva se le daba a las personas cierta información para que ellos la difundieran. Pero hay otras personas que ya la tenían, que utilizaban su sabiduría para hacerlo. Bueno, entonces, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro interpretación de lenguas. ¿Okay? Ahora hemos visto una serie de dones espirituales que son utilizados por ciertas iglesias como si estuvieran vigentes el día de hoy. ¿Okay? Ahí lo dice, así tiene que ser. ¿Okay? Eso es lo que ustedes quiero que vean, pero esta es la iglesia primitiva a la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo. Y él dice, no, estos dones cesarán, pero hay dones que no cesan. ¿Okay? Pero estos dones en la iglesia primitiva estaban ahí para que la iglesia se expandiera. Entonces, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Después en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hace la comparación ahora, que esos dones son distribuidos inicialmente. ¿Por qué? Porque la comparación es del cuerpo. Tú no puedes decir, no te necesito a ti, no te necesito a ti, no te necesito a ti. Entonces, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo y así también es Cristo. Entonces, pues por un mismo, después en el versículo 13, permítanme se los pongo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Quiero que vean una cosa, no sé si se dieron cuenta, que siempre que la palabra de Dios habla del gentil y el judío, siempre por el judío primero. No sé si se han dado cuenta en la escritura. En la iglesia, tanto el judío como el gentil vienen a ser parte de Dios porque Dios no abandona al judío y el que cree en el Mesías, cree en el Mesías, punto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí está hablando de eso. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso
del cuerpo? De ninguna manera. ¿Ah? Si el oído dijera, porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de sus miembros en el cuerpo según le ha dicho, que los dones espirituales los distribuye Él y Él los pone en las personas que Él quiera, en el lugar que Él quiera, en la fecha que Él quiera, en el siglo que Él quiera, en la familia que Él quiera y con el idioma que Él quiera. Él escoge si tú vas a hablar ruso, si vas a hablar español, si vas a hablar 4 idiomas. ¿Okay? Él escoge el lugar de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque a ti se te da un don para alcanzar a ciertas personas. Tú no vas a alcanzar a todas las personas del mundo, ni mucho menos, pero sí vas a alcanzar a aquellas personas que están alrededor tuyo. Es natural que una persona con un terruño busque ese terruño. Por ejemplo, para nosotros, como ejemplo, en este país, nosotros tenemos la proclividad de cuando escuchamos nuestro acento, de este es de los míos, ¿verdad? Lo primero que no, con este me entiendo bien y hablamos y todas aquellas cosas que yo hablo, esa persona me lo entiende. No es así cuando cruzas eso. Si, por ejemplo, si tú, vamos a poner el ejemplo, México-Venezuela, hay ciertas palabras que se utilizan en México que no se utilizan en Venezuela. Entonces tienes que aprenderlas de nuevo y no es lo mismo, no tiene la misma fluidez una conversación entre coetanos y personas que están del mismo lugar con una persona que está de otro país. Cuando lo que se ve es que hay un poquito más de cortesía, porque uno no sabe si va a ofender o no va a ofender y decir las cosas de cierta manera, pero eso no lo tienes que hacer con una persona que viene de tu mismo lugar, de tu misma procedencia, de tu mismo barrio. Imagínate, pues ahí lo que se convierte es una palabrería, ahí vas a hablar como loro con esa persona, y qué pasó con esto y con aquello, y te expresa de la misma manera, y te ríes, y te cae bien, y te simpatiza. Incluso después de eso van a comer la misma comida, ¿ok? Deliciosa, ¿qué tal? ¿Me explico? Eso es lo que Dios quiere, te escoge para ponerte a ti en el lugar que Él quiere. Aquí todo es hecho por Dios, y tú no puedes decir, bueno, yo soy dedo del pie, soy el dedo gordo del pie derecho. Eso no sirve para nada, no se ve, qué vergüenza, ¿verdad? No, Señor, Dios es el que te escoge para hacer una obra y Él es el que te galardona cuando la haces. Tú vas a tener cosas extraordinarias, pero maravillosas, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, se los digo pues porque uno se pone a pensar, bueno, hace comparativos con las demás personas, o sea, se mide con las demás personas del globo terráqueo. Yo me mido con este, y este tiene esto, y esto mejor que yo, y pobrecito yo, o yo tengo esto mejor que él, pero esto no. O sea, nosotros no estamos aquí para medirnos con las demás personas, porque Dios nos hizo a nosotros. O sea que el pasto no es más verde del otro lado. No tiene nada que ver. Dios te dio a ti lo que Él quería que tú tuvieras para que tú estuvieras feliz y que crecieras y que lo conocieras a Él. ¿Hace eso que tú tengas una vida más tranquila cuando tú no tienes que medirte ni compararte con otra persona? Oh, claro que sí. No, es más, yo no quiero lo que tú tienes. Bendito sea el Señor que te dio lo que tú tienes. Ahora te sientes satisfacción de ver que esta persona tiene cosas que son maravillosas, que son complementarias, que tú no tienes. ¿Verdad? Maravilloso que tiene que ver eso. No hay envidia. O sea que cuando conoces la palabra de Dios de una manera diferente, la perfilas de una manera diferente que te trae gozo a tu corazón, porque conoces la palabra. Entonces, por eso dice él esto, si el ojo fuera ojo, sería oído, de ninguna manera. Entonces, si todos fueran un solo, ¿qué sería del cuerpo? O sea, no hubiera cuerpo. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza y a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser, permítame ponérselo en la pantalla, estoy en el versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. 24 dice, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. O sea que Dios es el que lo hace, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor por el lugar que nosotros ocupamos, en cualquier lugar, señoras y señores. Nosotros no somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios.
¿ok? Nosotros no podemos echarle a una persona que sea hijo de Dios al lado porque estás cometiendo un error grandísimo y le vas a tener que dar cuenta al Señor, ¿ok? No a otra persona, al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, nuestro trato con nuestros hermanos tiene que ser el mismo, igual. No hay que más rico, que más pobre, que más feo, que más bonito, que nada de eso. ¿Okay? Ahora, si estás persiguiendo romance, pues no te vas a tirar por lo feo, claro está, pero, pero puede que sí, porque tú no sabes. Entonces, que esa persona que no es tan linda es la que te llena de felicidad. Y la vida es muy corta. Lo que pasa es que uno busca lo más hermoso y lo más guapo, pero eso no te va a dar la felicidad que tú estás buscando. Y eso solamente lo sabe Dios. O sea que, fíjense que todo esto tiene una cantidad de aplicaciones muy, pero muy interesantes. Entonces, eso es lo que dice el versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O sea, si tú tienes un problema que te diste un martillazo en el pulgar o en el dedito pequeño, ahí sufre todo el cuerpo porque ese te manda la sensación al cuerpo y ¡ay! O te pegas, nunca te has pegado en la canilla y has brincado 4 veces, ¿verdad? O si te rompe un hueso, y sufre todo el cuerpo completamente esa parte. Sufre con él y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente, un miembro de él. Somos miembros de Cristo. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros y luego milagros y después dones de sanidad, ayudas a administraciones, diversas clases, lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? No, o sea que si nos damos cuenta que había milagros en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo hacía milagros, pero llegó un momento que ya no lo podía hacer. Él mismo, el apóstol Pablo, cesa de hacer milagros porque Dios le retira el don, porque estos dones serán retirados cuando el canon de la Escritura sea completo. Cuando se completó el canon de la Escritura, recuerden que Pablo no culminó el canon de la Escritura. ¿Quién culminó el canon de la Escritura? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto originalmente, antes de completarse el canon, el asunto era que habían todos estos para que se difundieran. Los milagros eran la tarjeta de presentación de los hijos de Dios, para que las otras personas se dieran cuenta que tenían autoridad, etcétera. Muchas cosas, pues. Entonces, pero los dones que quedan en estos momentos son el don de apóstoles ya no funciona. Queda el don de pastor y maestro, queda el don de evangelista, quedan dones de comunicación y otros dones de servicio que quedan vigentes el día de hoy. ¿Okay? Pero esos dones espectaculares que existieron para que la iglesia inauguralmente se difundiera fueron retirados cuando se termina el canon de la Escritura. ¿Dice canon o canón? Canon, ¿verdad? El canon de la Escritura. Bueno, entonces, y después, para finalizar el listado, vemos a 1 Corintios 12:30, que nos dice lo siguiente: ¿acaso tienen todos dones de sanidad? Fíjense que había dones de sanidad y las personas eran curadas. Nuestro Jesucristo fue uno de ellos, que la persona en la piscina de Bethesda, pues levántate y camina. El hombre no tenía... Esa persona que le dijo Dios, que le dijo nuestro Señor, levántate y camina, era una persona que había estado paralizada toda su vida. No tenía uso de sus facultades, de sus piernas. ¿Ustedes saben qué sucede con los músculos de unas piernas que no son utilizadas? Son flacos, así, todo. Y de repente, ¡bum!, una persona camina y se siente y brinca, porque hasta que brinca. Para brincar tiene que tener músculos. ¿Okay? O sea que, y la persona ciega de nacimiento, congénito, ciego, con los ojos así, ¿ah? Que de repente Dios le dijo, ve y ¡fum!, pupilas y todo. O sea, eran genuinos que hacía él, y a los apóstoles tenían también ese privilegio de hacer esos milagros, porque después fueron quitados cuando de nuevo el canon de la Escritura. Y parece que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra era la edad de Israel, no la de la iglesia todavía, porque la edad de la iglesia comienza después de que nuestro Señor Jesucristo asciende y envía pues el don del Espíritu Santo, estos dones en el día de Pentecostés. Entonces, los dones vigentes. ¿Acaso tienen todos los dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Esos dones más excelentes se encuentran en Efesios 4:11, y son los que les mencioné, pastor y maestro,
evangelista, es un don. El don de evangelista es un don que puede ser aplicado con grandes cantidades de personas, como estos grandes evangelistas que han existido. Ellos tienen el don de mantener a la persona atenta pues, a las palabras que está diciendo. Entonces también en Romanos, bueno, ya se me pasó el tiempo, la verdad. Le voy a dar otro listado cuando regresemos, que se encuentra en Romanos, más de estos dones espirituales. Y el motivo por el cual estoy presentando estos dones espirituales es para dejar de saber que en estos momentos, desde el cielo, el Mesías, Jesús el Mesías, está orquestando su iglesia, es el arquitecto de la iglesia, lo hace a través de sus dones, de lo que Él ha dado y de lo que Él ha escrito para que la iglesia crezca y se multiplique, ¿okay? Para que su cuerpo crezca. Recuérdense que el cuerpo está en crecimiento, ¿okay? Cuando se habla de que el cuerpo está en crecimiento, piensen esto por un momento, por favor, porque la palabra de Dios es muy profunda. ¿En qué momento es que tiene crecimiento el cuerpo? ¿Okay? ¿Ah? ¿Cómo? Ok. Pero aquí está hablando de un crecimiento especial. Sí. Se evangeliza. Ese es lo que está haciendo evangelizando. La subdivisión de las células en el cuerpo. ¿Cuándo ocurre la subdivisión de las células en el cuerpo? En la matriz de la mujer. Se está desarrollando el bebé, se está desarrollando, se está dividiendo, salen los órganos del corazón, los órganos de los ojos, los órganos de estos. ¿Se dan cuenta? Hay una subdivisión. Él trae eso para dejarnos saber que la iglesia va creciendo, se va subdividiendo y Él da esos dones espirituales para que se conformen a lo que Él ha puesto. Y eso termina como resultado lo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, capítulo 3, las diferentes iglesias que existen. ¿Okay? Sí, me explico. Entonces es muy interesante todo esto, porque él está utilizando analogías por un motivo. Las analogías no las utiliza la Biblia simplemente por utilizarlas. Cuando dice que nosotros somos como las ovejas, te lo estoy diciendo porque las ovejas son tontas, no son cabeciguras, no saben a dónde van, no saben a dónde vienen. Que hasta que tú las encaminas y le dices aquí, no saben dónde está el agua las ovejas. ¿Okay? Por eso dicen, meh. No saben dónde están. ¿En dónde me metí? Y por eso el pastor andaba con el callado y con la vara. El callado era para sacarla del problema. Lo hace con la palabra. Señoras y señores, vamos a culminar aquí. Comenzamos la segunda clase después de unos 15 minutos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para ir creciendo y para conocer todas estas maravillosas cosas tú has dejado plasmadas en tu Biblia, Señor, en tus escrituras para nosotros, para darnos a nosotros el alimento que necesitamos para crecer y fortalecernos con tu poderosa palabra. Te pedimos que todo esto en nosotros causa la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.